Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa en el marco de un nuevo paro general del PIT-CNT en este 17 de septiembre con una amplia plataforma que ha planteado nuestra central obrera. Queremos presentar ahora a quienes nos están acompañando aquí en la mesa, que van a hacer uso de la palabra en el marco de esta conferencia de prensa de evaluación de este paro general. Está con nosotros el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, la vicepresidenta, Soraya La Rosa, el secretario general, Marcelo Abdala, y también Federico Barrios, de la Federación de Obreros de Empleados de Molinos y Afines, FOEMIA, Martín Pereira, presidente de COFE y también de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y Vanessa Bustamante, del Sindicato Único del Puerto y Ramas Afines, del SUPRA. Bien, en primer lugar le vamos a pedir al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que haga uso de la palabra. Consulto porque falta algún medio de prensa, si no hay obstáculo para... No sé si los colegas están ¿tan pronto? Entonces, esperamos un minutito, Marcelo, que están terminando Canal 10. ¿Los demás colegas están todo ok? Bien, ahora sí. Estamos, bueno, adelante Marcelo. Muchas gracias, muy buenos días para todas las compañeras y los compañeros, especialmente las trabajadoras y los trabajadores de la prensa. Hoy para nosotros es un día de una gran significación donde naturalmente queremos poner énfasis en la plataforma, sin antes expresar de manera emocionada nuestro recuerdo para una compañera militante del movimiento obrero, obrera metalúrgica, ella y vecina del barrio de La Teja, María del Carmen Díaz, que un día como hoy, 17 de septiembre, fue asesinada por rompehuelgas armados y también con el apoyo de la policía del momento en una huelga histórica de una empresa muy grande que había, la empresa Ferrosmal, en el marco de una lucha metalúrgica de aquel momento. Una de las representaciones principales de esta empresa era un destacado dirigente empresarial, que a su vez fue ministro de Industria, el señor José Cerrato, en una demostración histórica de que nuestro recuerdo sigue vivo y de que el movimiento obrero viene de muy lejos. Creemos que hoy es un día de contribución democrática porque el movimiento obrero desarrolla una expresión a través de la huelga general, en este caso de 24 horas, el paro general de 24 horas, definido con mucho tiempo de preparación, está en discusión de la mesa representativa prácticamente desde el mes de mayo de este año y se buscó la forma, digamos, de que en su desarrollo se hubieran desplegado un conjunto de condiciones que al saber hacer y entender de la mesa representativa se dieron, digamos, en estas condiciones. Yo creo que ha sido un paro muy importante, extenso, amplio, que ha convocado la participación de vastos sectores de la sociedad. Yo decía hoy, bien tempranito, que es un día de mucho menos movimiento que un domingo de poco movimiento, y eso es porque la plataforma que levanta el PIT-CNT y la Intersocial es una plataforma sensata y justa en estos momentos de pandemia que tiene su repercusión en crisis económica y crisis social.
si pasamos a analizar cuál es el planteo del movimiento obrero, es poner todos los énfasis en generar trabajo de calidad, no solamente porque hay un entorno de alrededor de entre 80 y 90.000 trabajadoras y trabajadores que están en el seguro de paro en una incertidumbre si podrán ser convocados o no nuevamente a su lugar de trabajo, sino porque esta crisis económica y social también ha desestimulado a cientos de miles de orientales que buscaban trabajo y que han dejado de hacerlo por la situación que hay, y todos los esfuerzos que centren las políticas públicas, la inversión privada y pública en la posibilidad de generar trabajo de calidad, deben convocar a la voluntad de todos los orientales. Obviamente que esto también se reporta a un concepto de que lamentablemente se ha presentado un proyecto de ley de presupuesto que es intenso en recortes, en donde la única preocupación es la preocupación del equilibrio fiscal, que nosotros creemos que es importante, pero hay que mirarla en el tiempo, hay que mirarla de manera diacrónica. Lo que se precisa ahora es un Estado que aplique políticas contracíclicas, que tire una mano para los sectores más vulnerables, que invierta para generar trabajo, que no discrimine a la educación pública y en particular al quehacer universitario, que tanto ha demostrado en esta pandemia la importancia de su labor educativa, de extensión y en particular de investigación científica, pero que no la precisamos solamente en tiempos de pandemia, sino para articular una estrategia de desarrollo intensa en conocimiento, con calidad de trabajo y con buen salario. Un planteo que defiende el salario y los ingresos de los trabajadores, que van a sufrir este año una rebaja promedial importante, y esto con una ocupación que no es egoísta, es una ocupación que tiende una mano a las grandes mayorías del país. Porque cuando se estimula el empleo y el salario, cuando crece la masa salarial en la sociedad, inmediatamente esto repercute positivamente en la enorme masa de los trabajadores del ayer, de las jubiladas y los jubilados, y también tiende al dinamismo de la inmensa mayoría de las empresas, que en Uruguay son micro y pequeñas empresas, que al estar vinculadas al mercado interno tienen su suerte asociada a la demanda interna del país. Por eso es que hablamos de la importancia de medidas contracíclicas. Y por último, un conjunto de planteos y reivindicaciones que tienden a sostener la emergencia social, el ingreso básico de emergencia, que además nos saque como país en una cosa que no va en línea con nuestras mejores tradiciones. No está bien que en un estudio objetivo de la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas insospechada de participación en el movimiento obrero, haya caracterizado que Uruguay es el peor país de América Latina en lo que hace a la inversión social en los sectores más vulnerables, que cayeron de inmediato cuando terminó la circulación de movimiento en el mercado interno, digamos, en el quinto subsuelo del infraconsumo. Un ingreso básico de emergencia, como el que la Intersocial y nosotros estamos planteando, para que todo el mundo tenga al menos un salario mínimo nacional por núcleo familiar, insumiría algo así como un 0.25% del PBI mensual. Si se hiciera un plan piloto por 3 meses, por ejemplo, esto sería un 0.75 del PBI. No hay desequilibrio fiscal que genere un caos económico que pueda justificar que lamentablemente se venga, digamos, negando con tanta tosudez a una reivindicación tan sensata como esta. Del mismo modo, la canasta básica de servicios y del mismo modo, obviamente, todo un llamado cultural a terminar con la discriminación y la violencia de género, a su vez que en el presupuesto se brinden los recursos necesarios para poder implementar políticas públicas adecuadas en esta materia, y un planteo en el cual el movimiento sindical se sigue ubicando como defensor y garante de la democracia profunda. Me refiero a que nunca más en Uruguay haya terrorismo de Estado, a que los genocidas, digamos, que han cometido delitos de lesa humanidad sean debidamente juzgados por una justicia independiente, y a que en Uruguay efectivamente se abra un camino de profundizar verdad y justicia y nunca más dictadura. Por ahí anda la plataforma. Este es el rol crítico, revulsivo, democrático del movimiento obrero, que contribuye con estas propuestas a salir, digamos, de esta pandemia lo mejor parados posibles y de esta crisis económica y social lo mejor parado posible, tirando una mano básicamente para los más excluidos. Yo espero que todo el mundo
tenga los oídos amplios, que efectivamente esta acción que toma hoy el movimiento obrero pueda redundar en que no solamente conversamos, porque es cierto que los canales de diálogo y conversación estamos abiertos, sino que mejoremos nuestra capacidad de escucha, nuestra empatía, y que el diálogo no es solamente para dialogar y nada más, es para construir acuerdos, puntos intermedios que permitan en definitiva la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Saludamos especialmente a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa. Gracias a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Le pedimos ahora que haga uso de la palabra al presidente de nuestra central, el compañero Fernando Pereira. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Decía Pepe de Lía una frase que a mí me comprende. Siempre uno siente orgullo de pertenecer al movimiento sindical uruguayo y particularmente siente orgullo de pertenecer al movimiento social uruguayo. En estos meses, antes de llegar a esta medida de paro general, el movimiento sindical y el movimiento social ha estado fuertemente comprometido en las ollas populares, en la distribución de alimentos, ha estado fuertemente comprometido con las brigadas Agustín Pedrosa y otras brigadas en la construcción, en el mejoramiento de las personas que estaban en peores circunstancias. Nuestros compañeros de la salud, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, tanto médicos como no médicos se colocaron en la primera fila de la atención. Nuestros trabajadores de las empresas públicas permitieron que nuestros servicios públicos siguieran siendo de calidad a pesar de todas las adversidades. Las maestras y funcionarias de primaria fueron a distribuir 67.000 bandejas diarias a niños que no tenían otra alimentación que la de la educación escolar. Y entonces, mucho que nada, antes de una medida de paro, nos sentimos felices y orgullosos de ser parte de un movimiento sindical que es unido, que es solidario en todos los momentos y que nunca deja de luchar. Pobre de aquellos pueblos que no ven en la protesta una posibilidad emancipatoria. Pobre de aquellos pueblos que solo ven en una medida de paro un descuento, cuando en realidad el gobierno uruguayo le plantea a los funcionarios públicos que el año que viene la totalidad de los maestros, de los profesores, de las funcionarias auxiliares de las escuelas, de las NERS, de los médicos, de los servicios auxiliares de la salud, de las empresas públicas, de la administración central, se le descuenten 18 jornales en el año 2021 y 18 jornales en el año 2022. Es decir, hoy hacemos un día de paro, intentando evitar que nos descuenten 18 jornales con la rebaja salarial que le están planteando a los trabajadores públicos y en particular a áreas sensibles del Estado. Anunciábamos antes de la elección que si iba a haber un recorte del entorno de los 900 millones de dólares, iba a haber en el Uruguay afectación de los servicios públicos esenciales. Y hoy hay proyectos presentados en el Parlamento que no tienen financiamiento, de la ANEP y de varios organismos. Hoy hay un proyecto de presupuesto en el Parlamento que va a llevar a la educación uruguaya de 4.6% del PBI entre ANEP, UTEC y UDELAR a 4% del PBI cuando termine el periodo. Esto sencillamente achicar el gasto educativo, recortar. Y el Poder Ejecutivo tiene que tener desde nuestro punto de vista y el Parlamento también los oídos abiertos para leer y releer si lo que nosotros estamos diciendo es cierto o no. Y también los invitamos a ustedes a leer el artículo 4 del presupuesto para ver si entienden cómo es que va a ser la recuperación salarial. Porque acá lo hemos hecho, hemos consultado a nuestros economistas del Instituto Cuesta Duarte y no tenemos claro de qué manera va a ser la recuperación, más que hasta ahora una expresión de deseos. Un segundo aspecto es que este movimiento sindical no se puede apartar de los problemas cotidianos que viven los uruguayos y de la peripecia que viven los uruguayos y las uruguayas. No estamos pidiendo un salario básico de emergencia para trabajadores afiliados al PIT-CNT. Estamos pidiendo para monotributistas MIDES, para Literal E, para pequeñísimas empresas, para empresas unipersonales, pero fundamentalmente para trabajadores informales que de un día para otro se quedaron sin ingresos.
Estamos pidiendo que se tengan contemplación en los servicios públicos para esas familias que efectivamente han quedado por fuera. En tercer lugar, y no menos importante, si una prioridad es quedarse en casa, lo primero que tiene que evitarse es que haya lanzamientos y desalojos de las viviendas que la gente ocupa y dejó de poder pagar precisamente porque se quedó sin ingresos. No podemos analizar la circunstancia actual como si nada hubiera sucedido. En estos 6 meses hemos actuado con una responsabilidad brutal en el ingreso a nuestro trabajo, participando de los protocolos de salud, en el área de la construcción, en el área de la escuela pública, en principio en la escuela rural y después en toda la educación pública, para que efectivamente volver a clase fuera un derecho de niños, jóvenes, adolescentes, pero también un derecho a la salud de esos niños, jóvenes y adolescentes y de las maestras y profesores que iban a volver al trabajo. Durante todo este tiempo hemos trabajado responsablemente para que cada movilización del PIT-CNT, sin dejarnos de mover, porque dejarse de mover es entregar las banderas del movimiento sindical, se cuidara la salud de cada uno de los que participábamos de esa movilización y de hecho casi no hay contagios que emerjan del mundo del trabajo. Entonces, no se nos puede plantear irresponsabilidad, se nos puede decir en este país hay un movimiento responsable. Y como responsable que es, lucha para que no se rebajen los salarios, lucha para que se mantengan los puestos de trabajo, lucha para que no se use el gatillo fácil del despido, que pasa en todas las ramas de actividad y también en la rama de actividad a las que ustedes pertenecen, los medios de comunicación, donde se han perdido decenas de puestos de trabajo. Entonces, claro que es una lucha que nos enorgullece. ¿Hay una parte de la sociedad que todavía no nos comprende? Sí, la hay. La hay y la hubo. Muchos de esos compañeros que todavía no nos comprenden no han entendido que cuando leen en su salario vacacional es porque un sindicato un día lo logró. No han entendido que cuando cobran un aguinaldo es porque un día un sindicato lo logró. No han entendido que cuando ejercen el derecho a la licencia un día el sindicato lo logró. Que cuando tienen una jornada limitada de labor es porque un día un sindicato lo logró y tuvo estas mismas críticas que tiene hoy el movimiento sindical uruguayo. Que las aceptamos en la lógica republicana, que todas las diferencias son válidas, salvo cuando se llega a una altura de desprecio y de prejuicios inaceptables para cualquier uruguayo que viva de su trabajo. Pero no nos vamos a quedar en los prejuicios, ni en la política barata, ni en la posverdad, nos vamos a quedar en la realidad. Las ollas populares están teniendo señales de debilitamiento, hace 6 meses que están funcionando con aportes de sindicatos, organizaciones sociales, clubes deportivos, organizaciones capilares, vecinos de los barrios, con la cooperación de los vecinos. Y esto supone que el Poder Ejecutivo tome nota de que hay un país que produce 30 millones, alimentos para 30 millones de personas, pero todavía en el Uruguay hay personas que están pasando hambre. Y yo prefiero que cierren los números sociales que cierren las cuentas fiscales. Entonces, no es que desconocemos el problema del déficit fiscal, es que el déficit social es mucho más importante que el déficit fiscal, porque de la pobreza es difícil salir, es complejo salir, es delicado, es una circunstancia que ya la hemos vivido en el año 2002. No paramos, se nos dice, este es un paro político. Y sí, todos los paros son políticos. No son políticos partidarios, son políticos sociales. Buscan la justicia social, buscan el desarrollo, buscan el país de oportunidades, buscan la asistencia a los que están en peores condiciones. Encontramos políticas en el presupuesto y en la ley de urgente consideración que van en contra, desde nuestro punto de vista, de los intereses de los trabajadores uruguayos. Y es natural que surja entonces la protesta. Esta protesta la hacemos como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, pacíficamente, con ideas, sustentando posiciones políticas y sindicales profundas, que tiene un debate de 4 o 5 meses, que se ha analizado momento a momento el momento del desarrollo. ¿Y por qué ahora? Porque ahora el Poder Ejecutivo tiene una posibilidad de enviar un mensaje complementario al Parlamento que de alguna manera repare las circunstancias injustas
que se le están provocando a los trabajadores y a aquellos que tienen políticas sociales que los asisten, que los atienden. De forma tal que con el orgullo que empezamos, con la solidaridad que sentimos por los uruguayos y uruguayas que están pasando penuria, con el agradecimiento de la adhesión de un conjunto de organizaciones sociales a la medida del paro y en particular con el agradecimiento al Sindicato Médico del Uruguay que se ha sumado a esta enorme movilización del PIT-CNT, tan silenciosa como profunda en las ideas, en el contenido y en la forma. Mañana se podrá discutir si las ideas del PIT-CNT son las más adecuadas, si hay ideas superadoras de las nuestras, si hay políticas sociales compensatorias que puedan contemplar las circunstancias de los uruguayos que la están pasando mal, y si hay mejores ideas, nosotros las vamos a abrazar desde el primer minuto. No nos creemos los dueños de la verdad, ni hoy ni nunca. Partimos de la base de que tener el oído abierto para escuchar propuestas del seno de la sociedad, pero también de quienes están gobernando o legislando el país, es parte de nuestra tarea cotidiana. Como dijo Marcelo, estamos dialogando mucho, pero no estamos encontrando los acuerdos suficientes. Dicho esto, queremos decir, por último, que este paro ha tenido un gran acatamiento, que hoy no es posible ver a la escuela pública funcionando con normalidad, ni a la educación pública y privada funcionando con normalidad, que hoy en los hospitales y en los sanatorios estamos atendiendo, como siempre, las emergencias, las urgencias, las operaciones de riesgo, que hoy con toda la fortaleza hemos parado las empresas públicas, pero hemos garantizado también el servicio público de calidad en todas las empresas del Estado, pero no hay duda que hoy hemos tenido un gran acatamiento a la medida del paro general del PIT-CNT a nivel nacional. Y esto, en cierta medida, marca una forma de desarrollar la actividad sindical. En estos días hemos visto la movilización de los trabajadores de la industria, total de la industria, que van en búsqueda de la Confederación y que están peleando ni más ni menos porque este país mantenga sus puestos de trabajo en el área productiva, en el área del trabajo industrial, en el área de la creación del conocimiento. Hace pocas horas hemos escuchado al científico Radi planteando en la Rural del Prado que si no se invierte en investigación científica, los investigadores nuevos que están egresando van a terminar yéndose del país a buscar nuevas oportunidades. Tener los ojos abiertos es invertir en educación, es invertir en investigación y desarrollo, es invertir en salud y en vivienda, porque son políticas distributivas que le llegan a los más humildes. Los informes de la OIT y de la CEPAL dan muestra de las circunstancias muy negativas que va a vivir América Latina post-pandemia. Los uruguayos estamos en condiciones de luchar para que estas cuestiones no sucedan. Gracias a todos los que han venido, gracias a los medios de comunicación que están dando la cobertura a esta magnífica movilización, silenciosa y profunda, silenciosa y reflexiva, porque los cambios finalmente serán culturales o no serán. Muchas gracias. Bueno, ahora como hacemos siempre, cada vez que hay una conferencia de prensa de nuestra central sindical ante un paro o una movilización, vamos a habilitar las preguntas de los colegas hacia alguno de los integrantes de la mesa. Buenos días, Emiliano Wickman de Radio Monte Carlo. Abdal hacía referencia que el teléfono está abierto para un diálogo. Lo mismo dijo en las últimas horas el presidente Luis Lacalle Pou, pero usted dice que con el diálogo no alcanza. En ese sentido, ustedes están analizando juntar firmas en octubre para posiblemente hacer un referéndum en contra de la LUC. ¿Cómo vienen avanzando en ese sentido? Cuando me refería a que el diálogo es bueno pero no alcanza, es que en una sociedad con sus tensiones, con sus intereses, con sus objetivos, el diálogo debe procurar la búsqueda de acuerdos, de puntos medios, de consideración de la postura del otro. Es lo que falta. El primer planteo que hizo nuestro PIT-CNT ante la emergencia de la pandemia pasó por la convocatoria de un gran diálogo social integral que permitiera acordar
beneficios, pero también compromisos y responsabilidades. Lamentablemente, esto no fue aceptado por el Poder Ejecutivo. Sí es cierto que hay una conversación muy importante, pero parcial con respecto a todas las cosas que venía planteando el PIT-CNT, que es el diálogo social por el empleo, y bueno, allí aspiramos a que efectivamente puedan haber herramientas de defensa del trabajo. En torno a nuestra consideración negativa sobre lo que como proceso fue tratado como ley de urgente consideración, hoy ya ley aprobada, nuestros planteos han sido explícitos en nuestras concurrencias al Parlamento Nacional y el proceso que nosotros estamos desarrollando con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero también con mucha firmeza de principios, es una discusión absolutamente rigurosa, digamos, que contemple el conjunto de la situación, que contemple los elementos negativos que nosotros planteamos en nuestra comparecencia parlamentaria de la ley de urgente consideración, abriendo en esta etapa, a partir de lo que fue la resolución de la última mesa representativa, un marco de consultas con las distintas organizaciones sociales y políticas que eventualmente pudieran converger en una iniciativa de referéndum. Esto ya ha sido expresado por parte de nuestro PIT-CNT en la intersocial, esa consulta ya se abrió, y al mismo tiempo, como filiales importantes nuestras han planteado que estaban en plena consideración del asunto y que precisaban algún tiempo más, adoptamos una resolución en principio. Nosotros estimamos que la consideración final del PIT-CNT, no final, pero una consideración aún más firme del PIT-CNT en torno a esto sería durante la primera semana de octubre, y que la consulta hecha, digamos, hacia las organizaciones sociales y políticas que pudieran converger con esta iniciativa se estará desarrollando en el entorno pasada la primera quincena de octubre, en donde adoptaremos una definición. Si finalmente sale aprobado un referéndum, bueno, el movimiento obrero se dispondrá a ubicar toda su orientación, todos sus mecanismos organizativos y financieros, a abrir un gran diálogo con nuestro pueblo sobre los fundamentos que nosotros entendemos, y creo que sería una cuestión de profundidad democrática, sin desmedro de la legitimidad del Parlamento, que una cuestión de este volumen sea decidida por todo el pueblo uruguayo. Sí, buenos días, Javier Lazarte de Canal 12. No, preguntar simplemente lo que ustedes están mencionando, es decir, que hay una especie de antítesis entre lo que pretende el movimiento sindical simplemente en la economía, en la productividad, en las leyes laborales del país, y por otro lado lo que está diciendo el gobierno, que si bien puede llegar a reconocer todos estos planteamientos, lo cierto es que se ha alcanzado un muy buen nivel de acuerdo en los consejos de salarios. Cifra más, cifra menos, han dicho que de 24 consejos de salarios hasta ahora ha habido acuerdo en 17 y el Poder Ejecutivo aparentemente va a tener que laudar solo en 1 o 2. Y trasladan esta proyección a que seguramente será mayoritario el acuerdo en los consejos de salarios y aparentemente no habría tanta confrontación. ¿Ustedes cómo visualizan esa dicotomía, básicamente? Gracias. No hay ninguna dicotomía. Hay una circunstancia de un año puente, que obviamente es un año delicado, donde la pandemia afectó buena parte del sector productivo, del sector de los trabajadores, donde desaparecieron 150.000 puestos de trabajo. Muchos de ellos se vieron desalentados a buscar empleo y naturalmente no es el mejor año para la negociación colectiva. Pero desde el punto de vista del ingreso significa pérdida salarial. Y naturalmente que el año que viene, cuando se vuelva a convocar a la ronda de consejos de salarios, el movimiento sindical va a pelear responsablemente, como lo hizo este año, para que los salarios vuelvan al poder de compra que tenían. Y esto supone, este año puente, transitarlo de la mejor manera posible, pero al mismo tiempo prepararnos para que el ajuste fiscal no lo terminen pagando los trabajadores uruguayos. Y esto es una cuestión que debemos pensarlo en esta dimensión. Los trabajadores privados van a caer en su poder adquisitivo, los trabajadores públicos van a caer en su poder adquisitivo, como ya les dije, 18 jornales al año, los trabajadores mensuales, y como consecuencia de estas dos decisiones, los jubilados y pensionistas del Uruguay van a caer en su poder de compra a partir del 1 de enero del año que viene. Y esta situación no deja de ser dolorosa para los uruguayos. Hemos transitado este año intentando construir la mayor cantidad de acuerdos posibles
pero también conscientes de que estamos con acuerdos que por primera vez en 15 años suponen rebajas salariales. En términos de pandemia, nosotros propusimos seguir con este puente, pero manteniendo el poder adquisitivo de los salarios, privilegiando el trabajo, privilegiando el empleo, privilegiando algunas políticas que compartimos. Por ejemplo, el seguro de paro parcial es una política que el movimiento sindical comparte. La prórroga del seguro de paro es una política que el movimiento sindical comparte. De forma tal que yo no veo ninguna dificultad entre ver al movimiento sindical actuando con una razonabilidad que decidió por mayoría la mesa y un movimiento sindical que demanda, que no quiere ni que se paguen con despidos, ni que se pague con la pérdida salarial las políticas que hoy está planteando el gobierno uruguayo. Y acá son las diferencias centrales. Creemos que hay un presupuesto que va a restringir el poder de compra de los trabajadores, que va a restringir y recortar políticas sociales esenciales, que está afectando el poder de compra de los trabajadores privados, pero que seguramente vamos a reconstruir nuestras fuerzas para dar una pelea en igualdad de condiciones. Había ramas enteras de actividad que estaban fuera de la producción. Todo el sector gastronómico hotelero, el sector vinculado a los turismos, el sector vinculado a los catering. Los primeros meses de la pandemia, ustedes saben que las peluquerías, los odontólogos, muchos sectores de actividades vieron sus actividades casi llevadas a cero, y esto supuso construir políticas desde el movimiento sindical para, manteniéndonos parados, seguir peleando por nuestros intereses. Pero al mismo tiempo nunca dejamos de plantear que cuando hay una crisis de este tipo hay que atender a las personas que están en peor circunstancia. Y las personas que estaban en peor circunstancia son para las que reclamamos el salario básico de emergencia. Hay una pregunta más de Canal 4, Emilio. Buen día, ¿qué tal? Emilio Izaguirre, Canal 4. La pregunta es, hay un índice que realiza una universidad privada que indica justamente que hay bajo nivel de conflictividad en lo que fue prácticamente la primera mitad del año. Una vez desarrollado e implementado este paro general, ¿qué se viene para adelante? ¿Qué se proyecta? ¿Va a seguir en esta misma línea? ¿Se va a esperar a ver cómo recibe el Poder Ejecutivo esta medida que se implementó en el día de hoy? Y si llega ese mensaje complementario, por ejemplo, al Parlamento, o de aquí en más se proyecta evaluar y realizar otro tipo de medidas sindicales. Sí, cuando nosotros planteamos una medida de lucha de este tipo, lo que partimos de la base es que el Poder Ejecutivo va a tomar nota de la agenda que está planteando el movimiento sindical para debatir. Entre otras cosas, el mensaje complementario en la ley de presupuesto, pero también las políticas sociales compensatorias para los sectores que tienen más fragilidad. La conflictividad en una sociedad no depende solo del movimiento obrero, también depende de las respuestas que dé el Poder Ejecutivo a las propuestas del movimiento sindical y del sector empresarial, que no puede mirar esto desde la tribuna, ¿no? Entonces, acá lo que hay es una construcción de agenda que plantea tres temas: el trabajo y la protección social de las personas con mayor debilidad y un presupuesto que atienda las prioridades de la sociedad uruguaya. Si somos escuchados, naturalmente no hay por qué profundizar la conflictividad. Ahora, yo les quiero dar un dato que es fuerte, ¿no? El mayor paro fue en los primeros meses de la pandemia. Habían 200.000 trabajadores en el seguro de paro, 100.000 trabajadores en el seguro de enfermedad, 130.000 personas que habían desaparecido de su empleo, decenas de miles de pequeñas empresas que no pudieron funcionar. Es decir, habían 500.000 personas parando obligadas porque no tenían a dónde ir a trabajar. Y uno sentía que las personas reclamaban que vayan al trabajo. ¿Y dónde estaba el trabajo? Entonces la actitud responsable ahí suponía defender cada uno de los puestos de trabajo, y así lo hicimos, en cada sector de actividad, pero también defender los protocolos que garantizaran la salud y la seguridad en el trabajo, para empezar en el sector de la salud. Y se discutió en el Ministerio de Salud Pública, acá está Greco, que estuvo en esas negociaciones del Sistema Nacional Integrado, con Bermúdez y otros compañeros de Salud Pública, Martín Pereira, que defendieron un protocolo para trabajar de la mejor manera dentro de los centros de salud. Ahora, en esta otra etapa, que no es que haya desaparecido la pandemia, sino que nos hemos ido readecuando, hemos hecho movilizaciones de todo tipo, fuera de horario, para que las posiciones del movimiento sindical fueran escuchadas. Hasta ahora han pasado 6 meses y no hemos tenido respuestas satisfactorias. Sí hemos visto con buenos ojos el seguro paro rotativo, sí hemos visto con buenos ojos la prórroga de los seguros de paro, pero está claro que no están atendiendo una circunstancia de mucha fragilidad
que los uruguayos que están cayendo por debajo de la línea de la pobreza y particularmente cerca de 50.000 niños que estarían cayendo en ese índice para ya una población infantil muy golpeada en el Uruguay. Bien, creo que no hay más preguntas de los colegas. Me gustaría Sí. subrayar un aspecto que planteaba Fernando, pero que es bien importante. A condiciones sociales nuevas que han sido derivadas por la pandemia y su impacto en el mundo del trabajo, el movimiento sindical también buscó encontrar formas nuevas de acción. Hay una estrategia amplísima de la unidad sin exclusiones que se expresa en la cuestión de la intersocial, que también nuestra participación en este ámbito tuvo un impacto grande en la forma de la acción. A veces los indicadores, siendo tal vez irreprochables desde un punto de vista metodológico, no logran explicar la profundidad y la complejidad de la realidad. En nuestro país se desarrolló el 1 de mayo más grande del mundo, en términos absolutos, no solamente en términos relativos con respecto a la población. Hubo un 27 de mayo masivo y no hubo concentración de gente, pero fue una acción enorme en reclamo de verdad y justicia. Una muy importante caravana el 27 de junio, un acto masivo el 4 de junio, una enorme movilización el 30 de julio y otra más el 10 de septiembre. Todas que fueron acciones masivas que tuvieron expresión a lo largo y a lo ancho del país, pero donde no se paró ni 5 minutos porque era un formato de acción sin paro. A veces los indicadores no logran medir esta impronta. Por esa razón, este paro general de 24 horas que hacemos hoy no es a secas, no es antes de haber desarrollado un conjunto de planteos, propuestas y también acciones en la misma dirección de la plataforma del paro. Bien, ahora sí, si no hay más consultas, agradecemos a todos los medios de comunicación, los colegas que nos han estado acompañando y a todos los que están presentes aquí. Muchísimas gracias.